Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan y compartir una palabra que va en línea con lo que hemos estado aprendiendo durante los últimos meses. Pienso que la oportunidad de nosotros compartir la palabra siempre es una que no debemos dar por sentado. Nunca debemos pensar, pues otra prédica más, otra palabra más que escuchamos. No, nunca olvides que esta puede ser una ocasión en la cual Dios pueda hablar a tu corazón de una manera muy particular. Hemos orado mucho hoy, pero creo que ahora sí debemos orar antes de compartir la palabra. Padre, humillamos nuestros corazones delante de ti, reconociendo que si tu Espíritu Santo no interviene en nosotros, nosotros no seremos capaces de poder recibir esta palabra, procesarla adecuadamente. Señor, no vamos a poder aplicarla a nuestra vida sin que tu Espíritu previamente haga la obra en nosotros. Y es por eso que te pedimos en el nombre de Jesús que conforme a tu gran misericordia, tú permitas que esta verdad haya espacio en nosotros. Padre, que toda resistencia espiritual, toda artimaña del maligno, Señor, todo aspecto que pueda servir de obstáculo se pueda remover en esta hora, pueda ser removido por el poder de tu Espíritu Santo y que seamos como esos niños como recién nacidos que anhelan la leche espiritual no adulterada para que podamos crecer en el camino de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Si se puede poner de pie conmigo, yo se lo voy a agradecer. Quiero que vayamos al texto de 1 Corintios, capítulo 12, búscalo en su Biblia. La semana pasada no compartimos en secuencia la serie que hemos estado llevando porque estuvimos hablando, compartiendo un mensaje que iba en línea con el mensaje de la afirmación aliancista. Celebrábamos la afirmación aliancista, pero hoy vamos a retomar lo que hemos estado durante las pasadas semanas y meses abordando. Nosotros como iglesia tenemos un enfoque. ¿Cuál es nuestro enfoque? Queremos ser discípulos. Y juntamente con eso queremos hacer discípulos. Pero hemos aprendido a la luz de la Escritura que un discípulo tiene 4 características fundamentales que bíblicamente le describen. La primera es que un discípulo es un adorador. Un discípulo número 2 es un testigo. Y un discípulo es un servidor. Y en eso es lo que hemos estado escudriñando un poquito, en esa característica de lo que es ser siervo a la luz de la Escritura. Y retomaremos el mensaje que estábamos llevando de 1 Corintios 12, basado en esa palabra, y continuaremos en el verso 12 del capítulo 12 que lee así, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Verso 14 nos dice: porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, yo no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Verso 21 nos dice: y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él.
Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. Amén. Palabra de Dios. Bendita sea la palabra de Dios. Tome su asiento. Fíjese, mi querido hermano, uno de los misterios, yo diría, uno de los misterios más gloriosos de la fe cristiana es representado a través de lo que la Biblia llama nuestra unión con Cristo. Y aunque la intención de lo que hoy les compartiré no va en el objetivo de hablar acerca de lo que implica nuestra unión con Cristo de modo específico, no obstante, no hace sentido hablar de ser uno como cuerpo, como iglesia, si no partimos de la premisa de que lo que nos hace uno, lo que nos unifica, es que somos uno en Cristo. No es posible que yo pueda ser uno con alguien que no es creyente, en el contexto de la experiencia de lo que es la iglesia. Y hablando acerca de lo que es sirviendo en unidad, es importante que nosotros consideremos que partimos de la premisa de que servir con un espíritu de unidad en la iglesia es de la única manera en la que bíblicamente lo podemos hacer. Porque bíblicamente, ilustrado por el mensaje aquí del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, él utiliza la metáfora del cuerpo para ilustrar cómo cada uno de los miembros tiene una función particular, pero es capaz de operar dicha función en específica en virtud de cuán conectado esté ¿a qué? Al cuerpo. Un miembro que no está conectado al cuerpo puede funcionar. ¿Usted ha visto por ahí alguna mano que se mueve sola? ¿No? No lo hemos visto. Así que la mano no puede hacer lo que hace el pie. Pero el pie y la mano para poder funcionar necesitan estar unidos, integrados de alguna manera. ¿Y qué es lo que a nosotros nos une? Cristo. Lo que a nosotros nos une es Cristo. Es el hecho de que yo estoy unido a Cristo. Yo he sido unido a Cristo de una manera misteriosa porque es una unión espiritual. Nosotros no podemos necesariamente palpar esa realidad, pero es una realidad que la Biblia nos dice que posicionalmente nos define en todos los sentidos. Y esta realidad, mis queridos hermanos, nosotros la encontramos a lo largo de toda la Escritura, principalmente en el Nuevo Testamento, y para mí representa lo que es el núcleo del Evangelio en muchos sentidos, donde Cristo, por medio de su muerte, por medio de su resurrección, nos ha literalmente unido a Él a través de la fe en una vinculación que puede ser definida a través de lo que sería una relación cercana con Él. ¡Qué bendición saber eso! No podemos hablar de lo que estamos hablando si no tenemos esto como punto de referencia. Recordemos que el apóstol Pablo, al escribirle a los Corintios en este momento, está abordando problemas que la iglesia estaba viviendo. La iglesia estaba enfrentando divisiones, la iglesia estaba enfrentando problemas de inmoralidad, en muchos sentidos, envidias, discordias. Bueno, usted póngale nombre a lo que esta iglesia estaba enfrentando y que el apóstol Pablo estaba queriendo alcanzar a través de esto que les escribía, traer orden a la vida de la iglesia, haciéndoles entender que aunque ellos eran una iglesia con muchas capacidades, con muchos dones espirituales, nosotros podemos hacer mal uso de esas cosas si nosotros no operamos en virtud de nuestra unión ¿con quién? Con Cristo. ¿Qué relevancia tiene el que yo opere sobre esta base? Repercusiones impresionantes. Yo soy capaz de verme a mí mismo y de ver a las demás personas de la manera correcta cuando yo las veo y las abordo a través de la óptica de Cristo. Ocurre algo cuando yo camino cerca del Señor y es que mi perspectiva cambia. Yo no sé si a usted le pasa, pero mientras más lejos usted se aleja de un objeto, más distorsionado usted lo ve. ¿No se ha dado cuenta usted? Mientras más lejos está usted de un objeto, más distorsionado lo ve. De la mejor manera en la que usted puede ver algo es cuando se acerca.
Y precisamente la unión con Cristo, que en Romanos capítulo 6 usted puede mirar, se nos expresa cómo a través del bautismo inclusive nosotros nos hacemos unos con Cristo en su muerte, en su resurrección. Es increíble este asunto. Efesios habla de que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Cristo está a la diestra del Padre y nosotros estamos allí posicionalmente hablando. Porque Cristo nos representa y estamos unidos a Cristo. Eso es maravilloso. Entonces, si nosotros pensamos en lo que significa ser uno, en lo que significa servir en unidad, a veces pensamos que bastará con las buenas intenciones que tengamos. No, es que la Biblia dice que tenemos que hacerlo. Sí, la Biblia dice que tenemos que hacerlo, pero a mí se me va a hacer en ocasiones muy difícil amar de la manera en la que Dios me pide que yo ame, servir incondicionalmente como Dios me pide que yo siga a la gente, si yo no lo hago viendo a la gente a través de cómo la ve ¿quién? Cristo. Y eso solamente es posible si yo ando como unido a Cristo, fortaleciendo ese vínculo con Cristo. Entendiendo esta realidad, hermanos, entonces significa, a la luz de lo que hemos aquí compartido, que nuestra unión con Cristo se manifiesta en dos esferas en específico. Se manifiesta en el aspecto individual, por supuesto, en tu relación personal con Dios, pero también nuestra unión con Cristo se manifiesta de forma evidente, escúcheme bien, de forma evidente en la experiencia colectiva. Nadie puede de manera tan amplificada poder ver que un cristiano camina unido a Cristo hasta tanto ve la manifestación de esa experiencia en el colectivo. Cuando una iglesia camina en unidad, es como si se amplificara el volumen en el que ese grupo de cristianos camina en unidad. Y por eso es que es tan difícil y Satanás hace y deshace y busca las maneras de lograr dividir las iglesias y de lograr sembrar enemistad entre los hermanos y de lograr que la carnalidad en nosotros empiece a florecer, porque una de las cosas que más detiene el mover del Espíritu Santo es precisamente cuando en una iglesia hay contiendas, hay divisiones, hay envidias, hay lo que dice esta palabra. Y yo no estoy hablando de esto porque aquí ese sea el caso, nos tocó ese verso, mientras estamos hablando de 1 Corintios 12. Sin embargo, cuando lo consideramos, entonces sí cobramos conciencia de que mi incapacidad para yo poder operar con los dones que Dios me ha dado, en virtud de tener como intención la edificación del cuerpo, es un reflejo de que yo no estoy tan unido a Cristo como quizás creo que estoy. Quizás mi unión con Cristo, posicionalmente yo pienso que una vez tú te has unido a Cristo, esa es una realidad permanente para nosotros. Pero hay veces donde en lo operativo, en lo efectivo de la vida cotidiana, no necesariamente vemos que eso se hace evidente. ¿Por qué? No se hace evidente porque no cultivamos ni fortalecemos esa relación con Cristo de manera continua. Y eso es lo que precisamente aquí el apóstol Pablo está queriendo abordar. No me dará tiempo de poder ir por todos los puntos del sermón de hoy por cuestión de tiempo. Sin embargo, te introduzco la idea para que tú puedas entender por qué Pablo dijo todo lo que dijo en estos versos que yo te acabo de leer. Él está directamente abordando el hecho e ilustrándonos a la luz de la metáfora del cuerpo, cuál ha sido la intención de Dios al unirnos a Él y darnos dones espirituales. Dios tuvo una intención. Lo vimos los que estuvieron hace 2 domingos atrás cuando hablamos los primeros 12 versos de 1 Corintios 12, donde hablamos de no todos los dones, porque hay otras listas en otros pasajes de la Biblia, pero hablamos de varios de los dones espirituales y específicamente señalamos cuáles eran, pero ahora aquí se señala, y Pablo señala, cuál fue la intención de Dios al unirnos a Él y darnos dones espirituales. Si miramos de manera panorámica el paisaje que aquí nos pinta en palabras el apóstol Pablo, él nos dice varias cosas y solamente voy a poder ir sobre ellas a vuelo de pájaro para luego ir a la aplicación, orar y terminar nuestro tiempo. Pero vemos en este pasaje, principalmente los versos 12 y 13, búscalos ahí en tu Biblia, no los vamos a leer, cómo Pablo señala el hecho de que en Cristo somos un cuerpo. Es en Cristo. Fíjense qué interesante, esa frase en Cristo
Es la manera en la que la Biblia habla de lo que significa nuestra unión con Cristo. Hay traducciones más modernas que dicen, estamos unidos a Cristo. Si usted tiene la traducción viviente, la nueva versión internacional o quizás otra versión, de momento traduce esa frase de esa manera, pero el estar en Cristo. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, eso significa si tú estás unido a Cristo, tú eres una nueva criatura. Todo lo que la Biblia señala en esa dirección, y aquí lo señala el apóstol Pablo, si tú estás en Cristo, entonces en Él podemos nosotros llegar a ser un cuerpo, podemos llegar a ser una unidad. Estamos unidos, tan unidos a Cristo, eso es lo que aquí Pablo comunica. Cuando se está bien unido a Cristo, entonces formamos lo que significa uno de esos bloquecitos o ladrillos que compone el edificio completo, que es la iglesia. Cristo siendo el elemento unificador. De hecho, ahí mismo el apóstol Pablo habla para afirmar la realidad de nuestra unión con Cristo y de cómo eso se expresa en el colectivo, de que eso es posible porque hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Y la palabra bautizo, que es de donde sale aquí la palabra que Pablo utiliza, no significa que te echan un poquito de agua por encima. Significa que te sumerges en el agua. No significa que llenas el vaso de agua. No es lo mismo tú llenar un vaso de agua que coger un vaso de agua y meterlo dentro de un balde. ¿Verdad que no es lo mismo? Así que cuando hablamos de bautizar, significa que tú estás inmerso. Y cuando vienes a Cristo, dice la palabra aquí, que tú has venido a ser ¿qué? Inmerso en Dios mismo. Bautizado por un mismo espíritu. Quiere decir que si tú eres un verdadero creyente, aprendíamos hace 2 semanas que Dios te ha dado la salvación, pero también te ha dado ¿qué? ¿Qué más nos ha dado? Al menos un don te ha dado. Dones espirituales, ¿verdad que sí? ¿Y para qué Dios te ha dado esos dones espirituales? Para que tú puedas ¿qué? Edificar a la iglesia. Edificar y bendecir a los que te rodean. Esa experiencia solamente es posible para aquellos que han sido ¿qué? Bautizados en Cristo por un mismo espíritu. Y aunque hay muchas posturas alrededor de esa frase que yo acabo de mencionar, no vamos a entrar en eso, pero sí vamos a entender que cuando tú vienes a Cristo, tú eres ¿qué? Sumergido en Dios mismo y en su presencia. Y sobre esa realidad, entonces, hace sentido que podamos hablar de unidad. Hermanos, para que una iglesia camine en unidad y opere de esta manera, hace falta algo más que buenas intenciones. Es más, hace falta algo más que tener buenas actitudes. Yo conozco gente que es incrédula y tiene mejores actitudes que muchos cristianos que conozco. Esa es la realidad. ¿Por qué, amados? Porque esta unidad no es fabricada por el ser humano. Esta unidad es fomentada por la misma presencia de Dios en la vida de aquellos que no tan solamente han sido sumergidos en la presencia de Dios, en la salvación, en la llenura del Espíritu, sino que es que caminan de esa manera. Es que viven de esa manera todos los días. Y por cuanto viven de esa manera todos los días, operan de una manera diferente. Operan teniendo una perspectiva distinta. Operan teniendo el sentir que nos leía Odalias al principio que hubo en Cristo. ¿Por qué? Porque esto lo produce Cristo viviendo en nosotros. Hay veces que nosotros hemos confundido el Evangelio y dentro de lo que viene a ser nuestros contextos, que muchas veces vienen influenciados por doctrinas que no son bíblicas, que señalan todo lo que yo tengo que hacer para poder lograr en mis propias fuerzas ganar méritos delante de Dios, y nos olvidamos de que aunque la fe cristiana demanda obediencia de mi parte, no obstante, dicha obediencia siempre se espera sobre la base de una previa relación con Dios, sobre la base de una vinculación con Cristo, sobre la base del poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida y haciendo la obra en nosotros. Me encanta cómo Pablo describe de manera muy particular esto de en nosotros haber sido invadidos por la presencia de Dios. Dice, ustedes han bebido del mismo Espíritu. La Escritura habla de esos ríos de agua viva. ¿Recuerdan en el Evangelio de Juan, los que han leído el Evangelio de Juan? Todo aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, hermanos, el agua representa vida. El cuerpo, yo no sé, ahora mismo se me escapa, pero un porcentaje muy alto se compone de agua. El planeta Tierra es más agua que otra cosa. Y muchas de las realidades que se ilustran en la Escritura en relación a lo que es vida,
además del pan, nos damos cuenta que se ilustran a través de ¿qué? Del elemento del agua. Y fíjense cómo aquí Pablo utiliza ese elemento como base para comunicarnos lo que quiere comunicarnos. Así que queda establecido en este primer punto solamente, quizás me dé tiempo de compartirles uno más, que la unidad, el servicio en unidad en una iglesia solamente se puede producir como producto de que estamos no nada más unidos a Cristo, estamos sumergidos en Él. Cada miembro está sumergido en Cristo. Cada miembro está sumergido a Cristo. Esa mano está en Cristo. Ese pie está en Cristo. Quizás tú no eres una mano, quizás tú eres un riñón en el cuerpo de Cristo y nadie se da cuenta. Quizás eres el hígado, quizás eres lo que sea. Pero lo que sea que tú seas en el cuerpo de Cristo, visible o invisible, más vale que lo seas en conexión ¿con quién? Con Cristo, para que en verdad tú puedas traer edificación. Cuando un miembro del cuerpo no trabaja en sincronización con todos los demás, ¿qué ocurre? Te enfermas. Cuando pensamos en el cáncer y en todas estas enfermedades, ¿qué ocurre? Que en muchas de estas enfermedades el mismo sistema empieza a atacar los órganos. Y muchas veces eso es lo que ocurre en la dinámica de lo que es la iglesia del Señor. Cuando hay miembros que no están operando como en sintonía con quién, con la cabeza, con Cristo. Si tú no vives sometido a Jesús, si tú no vives sometido a la palabra de Dios, tú no vas a ser un instrumento de bendición a la iglesia. Aunque tengas muchas capacidades, tengas muchos dones, tengas mucha inteligencia, no vas a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque no vas a poder ver a la gente, a la iglesia como Dios la ve, si no la ves en virtud de tu experiencia de unión con Cristo. Segundo punto que aquí nos comparte el apóstol Pablo en los versos del 14 al 17, nos señala que en Cristo cada miembro es distintivo y necesario dentro del cuerpo. Lo repito, en Cristo cada miembro es distintivo y necesario dentro del cuerpo. Me encanta cómo aquí el apóstol Pablo utiliza esta ilustración y señala diciendo lo siguiente: si el pie dijera porque no soy mano, pues no soy parte del cuerpo. Imagínese usted eso. Porque es que como yo no tengo la función de fulano, pues yo mejor no soy nada, porque el que es miembro del cuerpo se supone que cumpla con este perfil, con esta función. Imagínese usted eso, si su oído se fuera en huelga hoy día. ¿Cómo sería? ¿Cómo funcionaría usted? Si de momento su pierna en la mañana dice, no voy, me quedo aquí, no voy a funcionar, no caminaría tu cuerpo, no te podrías mover. Amado, aquí Pablo está comunicando lo siguiente: no importa cuál sea la función que tú tengas en el cuerpo, aun si es visible o invisible. La gente sabe que ¿verdad? Uno piensa en los miembros que se ven, el oído, los ojos, las manos. Pero, amado, hay miembros en el cuerpo que no se ven, pero son bien importantes. Tú puedes vivir tuerto sin un ojo, pero no puedes vivir sin riñones. ¿Okay? Y así sucesivamente podríamos identificar otras cosas. Así que hay veces que la gente piensa, no, es que yo quisiera tal cosa, yo quisiera, Señor, esto. No. Aquello para lo cual Dios te haya capacitado, aquello para lo cual Dios te haya llamado, sea visible o invisible, estímalo como un privilegio. ¿Por qué? Porque esa es la manera a través de la cual tú habrás de glorificar a Dios y dejarás una marca para la eternidad en la vida de alguien. Amén. Y eso al final de cuentas es lo que vale. Eso al final de cuentas es lo que vale. ¿Has leído en Hebreos capítulo 11 los héroes anónimos? Me encanta porque el autor de Hebreos señala todos esos héroes conocidos que están ahí. Sus figuras están en el Hall of Fame de la fe. Moisés, Abraham, Enoc. Pero al final del capítulo 11, señala y otros. Dice, y otros, porque no alcanzaron las páginas para poner sus nombres. En la tierra no son conocidos, ni sabemos quiénes son, pero te aseguro que en el cielo los conocen. Entonces, cuando de esto se trata, un cristiano que opera en virtud de su unión con Cristo, no le interesa ser conocido aquí, no le interesa prominencia terrenal, lo que le interesa es que allá arriba lo conozcan.
Y si allá abajo lo conocen, mejor también. Porque ¿sabes qué? Que un cristiano que opera de esa manera se convierte en una amenaza para el reino de las tinieblas. Se convierte en una amenaza para el diablo y para su agenda, porque está enfocado en esa dirección. Así que aprecia tu distintivo, aprecia tus dones. Quizás Dios te ha habilitado para ser un servidor de las mesas. Quizás no eres un predicador, pero amén. Quizás de momento Dios te ha llamado, te ha dado el don de la generosidad. Y tú dices, pues yo quizás no tengo otras habilidades, pero Dios me dio el don de la generosidad. Con eso que Dios te dio, glorifícalo. Glorifícalo y estarás haciendo la función que un órgano del cuerpo tiene que hacer para que ese cuerpo funcione de la manera en la que se supone. Porque de la manera en la que el cuerpo es diverso y tiene muchos miembros, es un solo cuerpo en Cristo. ¿Y acaso esto no ilustra también lo que es la misma naturaleza de Dios? Dios en su naturaleza, bíblicamente nosotros creemos en el Dios Trino. Él no son tres dioses, son tres personas que de alguna manera se comportan en algunos aspectos de maneras distintas, tienen como que particularidades en sus roles, pero comparten una misma esencia divina. Es un solo Dios en tres personas. Un misterio. Pero lo vemos que así mismo Dios opera, siendo uno en esencia, pero expresado en tres personas que ejecutan para un mismo fin, para una misma meta. Y esa es la unidad de la iglesia. Significa que si yo no tengo a Cristo, si yo no tengo al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo en mi corazón, yo no voy a poder generar eso, producir esto en mi vida. Por lo cual, amados, yo pienso que cuando se habla de unidad en la iglesia, tenemos que hablar de buenas actitudes, tenemos que hablar, sí, pero es que no es eso, eso es fruto de lo que es vivir en Cristo. Si tú vives en Cristo, si tú amas a Jesús, si tú vives enchufado, como decía Kurt, enchufado para Cristo, créeme que tú vas a producir estas cosas. En fin, entendiendo todo esto, porque no me da tiempo para compartirles todo, pensamos, ¿por qué debemos nosotros aspirar a esto? ¿Por qué? ¿Por qué debemos servir en unidad a la luz de la Escritura? ¿Por qué debemos servir teniendo este enfoque? Número uno, porque así Dios lo manda. Búscale por ahí, adelanta por ahí la presentación. Porque así Dios lo manda. Hay cosas que Dios nos llama a que hagamos. ¿Y por qué hay que hacerlas? Porque Dios nos manda a que las hagamos. No entiendo por qué. Si a mí me preguntan y me dicen, ¿preferirías amar u odiar a tus enemigos? En mi carne, yo no preferiría amarlos. No sé si tú eres más santo que yo, pero yo, humanamente hablando, no preferiría amarlos. Pero la Biblia dice que yo tengo que hacerlo. Por lo cual, si yo no amo a mi enemigo, yo estoy en desobediencia a Dios. Y es peor hallarme desobedeciendo a Dios. Es peor hallarme desobedeciendo a Dios que haciendo cualquier otra cosa. Entendiendo esa realidad, Efesios nos dice, esfuércense y sean solícitos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esto es algo que tienes que esforzarte, porque Dios te manda a que lo hagas. ¿Por qué debemos nosotros servir en unidad? Porque Dios lo manda y es producto de lo que aquí mismo menciona, de lo que previamente Dios ha hecho en nuestra vida. Aquí se nos da un mandato imperativo, pero los imperativos en la Escritura siempre van precedidos por indicativos que señalan lo que Dios previamente ha hecho para que yo pueda obedecer lo que Dios me pide que haga. ¿Por qué debemos servir en unidad de esta manera? Los segundos, rapidito. Porque así nosotros vamos a glorificar a Jesús. Y a la hora de la verdad, el fin supremo por el cual tú estás aquí hoy y estás viva, es porque Dios desea que tú le glorifiques a Él y disfrutes de Él por siempre. Vivimos para su gloria. Primera de Pedro 4:10 nos dice, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a otros. Fíjense qué interesante, a otros. Eso fomenta la unidad. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y adelante dice, para que Cristo sea glorificado en todo. Esa es la razón del por qué nosotros debemos operar así. No es nada más porque conviene, no es porque vamos a lucir bien como iglesia, no es que queremos que digan que la sede de Arlington es diferente, no es que queremos que la gente cuando llegue a nuestra iglesia sepa que aquí sí es verdad que tenemos, no. Queremos glorificar a Dios. Queremos glorificar a Dios. Si esa no es nuestra motivación, todo lo demás es como edificar sobre paja.
La gloria de Dios es lo que nos tiene que interesar. ¿Por qué debemos procurar esto? Tercero, porque esa es la oración y el anhelo de Jesús. Esa es la oración. Jesús, escúcheme bien, Jesús lo vemos en la Escritura orando por cosas, pero no tan específicas como Él lo hizo en el capítulo 17 en la oración sacerdotal. Cuando Jesús le tocó orar y se quiso dejar un registro de lo que oró, lo encontramos orando para que sus discípulos sean uno. Lo escuchamos orando para que, Señor, la gloria que tú me diste y que ahora ellos tienen porque están unidos a nosotros, yo les he dado tu gloria para que ellos sean uno y así el mundo crea que tú me enviaste. Quiere decir entonces que la iglesia que opera sobre esta premisa se convierte naturalmente en un anuncio evangelístico al mundo. Porque en un mundo dividido y quebrantado, donde la gente se ala por los pelos, donde todo el mundo se critica, donde todo el mundo dice, tú tienes que ser de esta manera, creer esto exactamente, nosotros nos encontramos con tanta división. Pero cuando entonces en la iglesia, gente de Centroamérica, gente de Sudamérica, gente de Centroamérica, gente cuyo primer idioma es el inglés, gente cuyo primer idioma es el español, gente quizás que tuvo la oportunidad de educarse, pero gente que no tuvo la oportunidad de educarse, todo eso no importa. ¿Por qué? Porque Cristo nos hace uno. Y podemos amarnos, podemos respetarnos, podemos honrarnos, porque todo lo demás no nos define. Lo que nos define es que tenemos a Cristo en nuestra vida. Porque, amados, también debemos procurar esto, vivir en este enfoque, porque es bueno. Amén. Es bueno. El Salmo 133 dice, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Pero no te quiero dejar, hermano, sin ilustrarte cómo esto puede ser posible para ti. ¿Qué tú necesitas para que esto se haga una realidad? Y aquí abróchense los cinturones, que vamos a ir a 100 millas por hora. ¿Qué necesitas? Si tú te preguntas hoy, ok, esto está bien bonito, bien chévere, pero ¿qué yo necesito? ¿Qué yo necesito para poder servir en un espíritu de unidad? ¿Qué necesito? Necesito, amados, primeramente, y toma nota, buscar fortalecer tu unión y tu identificación con Cristo. Necesitas eso. Colosenses capítulo 2, verso 10 nos dice que somos suficientes en Cristo. Cuando tú vives en esa suficiencia y vives definiéndote a ti mismo, no a la luz de lo que haces, sino a la luz de lo que Jesús hizo por ti. Amados, tú no necesitas hacer nada para Dios, para que Dios te ame. Amén. Tú no necesitas hacer nada para que Dios te ame más o te ame menos. Lo que hacemos, lo hacemos ¿por qué? Porque estamos agradecidos. Hay gente que puede decir, es que yo no puedo estar sin hacer nada. Yo tengo que hacer algo. Tú sabes que hay veces que Dios te va a decir, hey, está quieto, enfócate en mí. Pensamos en María y en Marta. La mejor parte la tomó María sentada a los pies de Jesús, no porque lo que Marta estaba haciendo era insignificante, sino es que mientras haces una cosa no te olvides de lo más importante. ¿Qué necesito para poder operar de esta manera, sirviendo en un espíritu de unidad? Número 2, necesitas procurar la llenura del Espíritu Santo. Porque esto es algo que se produce porque el Espíritu Santo lo fomenta dentro de nosotros. Tercero, ¿qué necesitas? Para que esta cultura se pueda crear entre nosotros, necesitarás apreciar el don o los dones que Dios te ha dado, sea cual sea, y usarlos para edificar a otros para la gloria de Dios. Tesalonicenses nos dice, anímense, edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. ¿Qué necesitas también? Número 4, necesitas reconocer y apreciar los dones de los demás. Significa que una cultura de iglesia donde esto se da cuando yo puedo mirar a José, yo puedo mirar a Lorena y verlos operar a ellos en los dones que Dios les ha dado y decirles gracias por bendecirme, gracias por lo bien que sirves. Gracias por lo bien que haces esto que Dios te ha dado, este ministerio que Dios te ha dado. Melissa, gracias por eso que haces. Gracias, me bendice tanto. Qué bueno que el Señor te bendiga. Nos apreciamos mutuamente. Eso fortalece el cuerpo. Y finalmente, si yo quiero que esto sea una realidad en mi vida, yo debo procurar, vivir en comunidad con otros. Y dejar ya de ser un llanero solitario. Amado, aquí en los Estados Unidos se puede caer en la trampa del individualismo de una manera tan fácil. Tan fácil. Porque todo está diseñado para que eso sea así.
Y hay cosas que tenemos que nosotros ser responsables de nosotros mismos, pero hay otras que nosotros necesitamos saber que Dios nunca ha tenido la intención de que tú vivas la vida cristiana en aislamiento, que la vivas solo. Para eso es la iglesia. Y la iglesia es un ente imperfecto que goza de la bendición de un Dios perfecto, que nos da esperanza para que a través de una conexión profunda con Él podamos superar nuestras imperfecciones, pero ver la gloria de Dios moverse entre nosotros. Así que entendiendo esta realidad, mi querido hermano, yo quiero que oremos. Quiero que oremos y que te presentes al Señor ahí donde estás. Y si tú has sido inquietado por esta palabra, le digas al Señor, Señor, ayúdame. Si de momento tú dices, yo estoy un poco en duda de cómo esto hace sentido para mí. Si todavía no tienes una relación con Dios, esto no va a hacer sentido para ti. Así que si tú no eres creyente, todavía tú no has puesto tu fe en Jesús, este es un buen día para que tú digas, Señor, recíbeme como tu hijo, perdona mis pecados, yo acepto que tú moriste por mí en la cruz, resucitaste al tercer día para darme vida nueva. Ven a Cristo hoy. Pero si tú eres creyente y no has estado viviendo en este enfoque, el Señor te llama hoy a que te unas a la dirección de Dios para que puedas servir en unidad, edificar a otros para la gloria de Dios y ser un testimonio vivo de cómo Dios quiere hacer su obra en este tiempo entre nosotros. Amén, hermanos. ¿Qué tal si estamos de pie? Amado Padre, oramos a ti, Señor, dándote gracias por tu palabra y reconociendo, Señor, que siempre a través de ella tú hablas a nuestros corazones de maneras tan poderosas. Gracias, Padre bueno, porque siempre tenemos en ti esperanza eterna, tenemos refugio eterno y confiados estamos, Dios, de que independientemente de nuestra realidad, tú, Señor, nos has invitado a acercarnos a ti. Yo oro, Señor, para que si entre nosotros hay alguien que todavía no ha puesto su fe y su esperanza en ti, que a través de la palabra que hemos hoy compartido, tu Espíritu Santo les guíe al arrepentimiento, a una relación contigo. Padre, pero también oramos por aquellos que son creyentes, te siguen, tienen una relación contigo, pero quizás este principio que hoy hemos compartido no estaba tan claro o estaba siendo parte de su vivencia. Oro, Dios, para que tu Espíritu Santo ponga la carga en sus corazones, de modo que sean animados a procurar poner en práctica esto que hoy hemos aprendido, de operar en unidad en lo colectivo como fruto de nuestra experiencia de unidad contigo en lo íntimo y personal. Señor, para que el mundo pueda creer que tú, Padre, enviaste a Jesucristo a salvar al pecador. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Nos volvemos a ti. De nuestra rebelión a obediencia, regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti. De nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración.
¿Alguien más que esté con nosotros hoy? Solamente nuestro amigo acá. Ok, pues allá está Mauricio. Puedes acompañarle y Jimmy acá entonces. Las personas que vayan a recibir los manuales para la clase de ETE, que vamos a comenzar yo mediante mañana, Lemar, aquel que tiene los manuales, si usted ya pagó el dinero, puede venir, no a mí, sino al Vermo de la iglesia, venga y tómelo igual con la solicitud, envíemela, va a estar aquí con los manuales, ¿ok? Si usted no ha pagado, pues nada, dígale a ella y hacemos arreglos, pero aclaremos este asunto con ella, ¿ok? Dios bendiga. Hermano, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado eres, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado de adorarte en esta tarde. Qué privilegio, Señor, que nos das de ser liberados por el poder de la sangre de Cristo y poder expresarlo juntos como cuerpo en adoración. Gracias por mis hermanos, bendíceles de camino a sus hogares y que podamos pasar el resto del día conscientes de lo bueno que has sido con nosotros y disfrutando de lo que tú nos has provisto, nos has dado en este día. Oramos para nuestro retorno seguro a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermano.